Arrancar. ¿Saben qué es esto? ¿Este libro? El que está en el Ah, libro de... sí. Está lloviendo acá en Muñiz. Ahí fui a mirar afuera y sí, está ¿Lo ven? lloviendo. ¿El Sí, libro? la ciencia natural. ¿Es el primero que publica, profe? ¿Newton? Bien. Es el ¿Isaac único libro Newton? que publica de física Newton. Ah, Newton se dedicó 2 años a la física. El resto de su vida lo dedicó a ser presidente de la Casa de la Moneda. A hacer plata lo dedicó. Este libro es una traducción, lógico. Esta es una traducción que está solamente al castellano. Es de un español muy bueno, que se llama, ya les digo, hay otro mejor que es de Antonio Escotado, pero ahora no lo encuentro, lo estuve buscando en la biblioteca, pero tengo tanto ahí que tengo que volver a mirar dónde está. Este es de Eloy Rada García, es muy buena la traducción y es de Editorial Alianza. Esta es una traducción solo al castellano, la otra traducción que tengo está en trilingüe, porque esto en sus comienzos se escribió en latín, después se pasó a latín-inglés, y después cuando se empezó a publicar, este es caro, esto yo lo compré en Europa, esto lo compré en la Casa del Libro, 44 euros vale este. Este es picantón, este es carito, un libro caro es este. Así que bueno, les decía que ¿quién lee estas cosas? ¿Ustedes con qué estudiaron física? con el Cervo ahí en PDF. Con estas cosas estudian física ustedes. Con estas porquerías. Estos son manuales. Más o menos. Mirá lo que es un libro, mirá lo que escribió Newton y mirá con lo que vos estudiás. Este es el tiple. ¿Se entiende? Un profesor tiene que estudiar con los originales. ¿Entienden lo que les digo? Sí. Si no estudian, si ustedes nunca leen un original, o por lo menos una traducción del original, aunque no esté muy buena la traducción, pero que sea del original, nunca van a saber lo que escribió a quien hacen mención. Miren si un estudiante cada tanto aparece, tienen alguno medio apispado y le dice, ¿y de dónde? ¿Quién escribió esto? ¿Cómo está seguro usted que lo que me está diciendo es cierto? ¿Ustedes qué le dicen? ¿Se dan cuenta? Es un poco lo que hablábamos hoy. Quedan en Orsay. Yo se los vuelvo a decir, traten de empezar a moverse, que les va a ir bien. Es de la única manera que les va a ir bien. Acuérdense lo que yo les digo. Este libro, estos libros, están todos escritos. Yo después voy a hacer un trabajo que el año pasado no hice, que lo hice otros años. No sé si en el 2020 lo hice, que es agarrar una de las leyes de las que tanta escribió, por ejemplo, Galileo, y vamos a ver cómo las redactó, ver la lectura, o sea, leerla del original, para que vean cómo está escrito. ¿Entienden lo que digo? A ver si realmente lo que dice el libro es lo que ustedes comentan. Por ejemplo, ustedes saben que en el año 1599 Galileo es el primero que escribe sobre cómo caen los cuerpos, que fue en el año que supuestamente tiraba piedra de la torre de Pisa, después vamos a ver si todo eso puede haber sido cierto, y sacó las leyes de la caída de los cuerpos. ¿Ustedes cómo piensan que sacó las leyes de la caída de los cuerpos Galileo? ¿Tirando piedra de la torre de Pisa, como dicen todos los que dicen ahí? No, creo que utilizó unas bolas de madera del mismo tamaño, pero como que tenían diferente peso, una cosa así. Con eso demostró que caían igual a la misma vez. Algo Perfecto. así era. Vamos a ver si todo eso puede haber sido cierto, ¿no? Eso lo vamos a poner en tela de juicio acá, en este curso. Pero les hago otra pregunta. ¿Cómo lo enunció la caída cuando sacó la conclusión? ¿Cómo caen los cuerpos cuando caen del reposo? ¿Con qué varían? Con el tiempo.
¿Cómo varía la posición con el tiempo en una caída? ¿Cómo varía? ¿Qué escriben ustedes cuando escriben la caída de un cuerpo? ¿Lineal? ¿Cómo? ¿Lineal? No. ¿Quién te dijo eso? ¿En qué ¿Varía planeta respecto pasa a la eso? velocidad? Si me decís en qué planeta pasa eso, si es lineal, me voy corriendo a ver dónde pasa eso. ¿Cómo cambia la posición con el tiempo? ¿Cómo calculan la posición cuando un cuerpo está en caída libre? ¿Cómo hacen la cuenta? Cae del reposo, yo lo suelto. ¿Cómo cae el cuerpo? ¿Cómo va cambiando la posición? ¿Cómo cambia la posición con respecto al tiempo? Va disminuyendo. ¿A O eso se sea que, refiere? a La ver, posición cambia respecto a la velocidad que tiene el cuerpo que va tomando en esa si cae del trayectoria. reposo, ¿qué velocidad va a tener? Si tiene velocidad cero de entrada. Ah, la velocidad del espacio. Va aumentando la velocidad claro, a medida la que velocidad recorre una Vuelvo a aumenta. distancia. preguntar, ¿cómo varía la posición de un cuerpo cuando yo lo dejo caer en caída libre? Eso es lo que calculó Galileo. ¿Cómo varía? No estaría entendiendo la pregunta, me parece, profe. Yo. A ver, yo tengo una bolita acá. Tengo mi manito que la está agarrando de acá. Y la dejo caer. No la arrojo ni nada. Con la aceleración. Las posiciones que va adquiriendo a lo largo del tiempo, qué sé yo, para el primer metro, el segundo metro, el tercer metro, ¿cómo calculo yo cuánto recorre, por ejemplo, cuánto tiempo le cuesta en recorrer el primer metro, cuánto tiempo le cuesta en recorrer el segundo metro? O planteado de otra manera, como lo planteó Galileo, ¿cuántos metros recorre? Él lo planteó al revés el problema. Él lo planteó así. ¿Cuántos metros recorre el cuerpo cuando pasa un segundo? ¿Cuánto recorre cuando pasa 2 segundos? ¿Cuánto recorre cuando pasa 3 segundos? ¿Cómo varía la posición con respecto al tiempo? ¿Cómo varía esta posición? Me dijeron lineal. ¿Es lineal? Claro, él utilizaba las ecuaciones horarias para describir ese tipo de movimientos, ¿no? Porque él no había descubierto las derivadas, como hoy en día sabemos que, qué sé yo, que la... No me estoy acordando ahora ya. Pero Hoy a la ¿cómo mañana estaba cambia haciendo los esto? ejercicios. Le estoy preguntando hoy en día, olvídense, hagamos anacronismo. ¿Cómo cambia esto con respecto a esto? Y se incrementa a medida que va transcurriendo el tiempo. Directamente ¿Cuánto? directamente. No es O eso sea que directa. esto es la ecuación de una recta para ustedes. O sea que en el Claro, primer la No, posición profe, inicial. tiene una aceleración. Al tener una aceleración, eso no va a ser constante. Profe, lo vimos recién. ¿Cuánto cambia esto? 9.8. ¿El cuadrado era? ¡Ah! ¡Por fin alguien que lo dijo! La misma Lo que estuvimos dijo viendo lineal. recién, profe. Ojo, Yo ya me estoy asustando. ¿Ustedes estudiaron física? ¿Algo? ¿Alguna vez estudiaron algo? Esto cambia como una constante. Va como el cuadrado del tiempo la posición. ¿Cómo lineal? Cuadráticamente cambia. Esto cambia en forma parabólica. ¿Cómo cambia la posición con respecto al tiempo? En forma cuadrática cambia. Y el coeficiente que va acá va a la gravedad y va a otra cosa, que habría que ver de dónde sale. Que Galileo no lo desculó del todo eso, cuánto sale. Porque acá no va 9,8 como dijeron, acá va 5,3, 5,4 va acá. Ah, un medio. Ah, va un medio, ¿no? Pero Galileo jamás escribió esto. Yo quería decirles que yo pensé que esto lo manejaban bien. Pero Galileo jamás escribió esto tampoco, como ustedes No piensan. entendimos la consigna. Eso pasó. A ver, si yo te pregunto cómo cambia la posición con respecto a otra magnitud, ¿qué es lo que no se entiende de ahí?
Usted dijo la clase ¿Cómo lo pasada pre- que a ver, cómo... Pará, te reinvierto la pregunta. ¿Cómo lo preguntarían ustedes? ¿Ustedes preguntarían por fórmulas? La física no tiene fórmulas, tiene ecuaciones. O plantearían ecuaciones. Pero ¿cómo lo preguntarían ustedes? Si yo te digo, ¿cómo cambia la posición con respecto al tiempo? ¿Cómo cambia? En forma cuadrática. ¿Cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo? En forma lineal. En forma lineal. La velocidad sí cambia en forma lineal. Eso es Se lo que podría decir, profe, cómo está definida la posición, y ahí sí sería la respuesta a la ecuación. No, porque como está definida la posición es la trayectoria. El cómo es la trayectoria, se los expliqué la semana Sí. pasada. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Yo no te puedo decir, porque cuando yo te pido cómo varía una magnitud, quiere decir cómo cambia una respecto de otra. Entonces yo te estoy preguntando, ¿cómo es la variación de la posición respecto del tiempo? Esa es la pregunta correcta. Que es como le deberían preguntar ustedes a los estudiantes. No importa lo que va acá. Esto después hay que verlo, lo que va acá. Acá va un 5, y chirola. ¿Está? Acá sí van los 9,8. Hay que ver por qué acaba un 5, chirola. ¿Por qué acaba la mitad de lo que va acá? ¿Nunca le preguntaron al profesor de física 1, de no sé qué física, cuando hicieron mecánica, por qué acaba 5 y acaba 9,8, acaba la mitad de esto, 5,3 y pico va acá? ¿De dónde viene el 1/2 que va acá? ¿Saben lo que tardó Newton en darse cuenta que iba 1/2 ahí? Ustedes se dan cuenta de lo que le estoy preguntando, ¿no? Algo que cualquier estudiante que medio avispado le podría llegar a preguntar. Porque es sencillo lo que estoy preguntando. Le estoy preguntando cómo cambia esto con respecto a esto y si saben qué números van acá. ¿Se dan cuenta? Estos numeritos son importantes porque es lo que hacen que cuando yo mida, acá caiga 1 metro en el primer segundo. Pero cuando pasa el segundo segundo no cae 1 metro. Ese ¿Tiene metro... algo que ver con la distancia que recorre con el radio? ¿Con la fuerza gravitatoria? No, con la ley de gravitación. No, porque la ley de Pregunto, gravitación vale cuando este numerito cambia. Quiere decir que para ese metro, en realidad, en el primer intervalo de tiempo, para ese metro tiene que haber 5, y pico de metros recorrido. Hay que medirlo eso para ver si es cierto. ¿Está? Eso es lo que hizo Galileo. Pero él no enunció la ley así. Él jamás habló de t cuadrado. ¿Saben cómo lo enunció? Él dijo, las posiciones, miren lo que dijo Galileo, así está escrito en el artículo que después escribe él en el último libro, las posiciones siguen la suma de los números impares. ¿Está bien? ¿Y eso qué tiene que ver con el cuadrado del tiempo? O sea que la caída, el tiempo, la posición respecto del tiempo, el tiempo sigue la suma de los números impares, que son infinitos, hasta donde caiga, ¿no? Miren dónde está el cuadrado del tiempo. Para el primer segundo vale 1. Para el segundo segundo, o sea, para el primer segundo el tiempo, ¿cuánto da? Supónganse que esto vale 1. Él al principio lo tomó como 1, como unidad. Después descubrió que vale 5 porque cuando lo midió vale 5, y chirola. Porque ahí está metida la gravedad. ¿Está bien? Sí. Pero si esto valiese 1, para el primer segundo recorre 1 metro, como les dije. Pero para el segundo segundo, ¿cuánto recorre? Recorre 4, 1 más 3
el segundo segundo son 4 metros. Para el tercer segundo, ¿cuánto recorre? 1 más 3 más 5. Para el tercer segundo recorre 9 metros. ¿Se ve? Y 1, 4, 9. Para el cuarto segundo, ¿cuánto recorre? Les pregunto. Sumen. 1 más 3 más 5 más 7. ¿Cuánto da? 16. Quiere decir que en el cuarto segundo recorre 16 metros y acá está fijada la unidad. Que era lo que yo les decía recién. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que 1, 4, 9, 16, para el quinto segundo serán 25, para el sexto segundo serán 36. ¿Qué va dando la suma de los números impares? Esto en el infinito da t cuadrado, da el cuadrado del tiempo. Esto así lo enunció Galileo, pero jamás puso esto él. Esto nunca lo escribió. Esto por primera vez lo escribe Newton. Porque la suma de los números de impares da el cuadrado de la magnitud. Pero claro, cuando fue a medir, en el primer segundo, no cayó 1 metro. ¿Cuánto cayó cuando hizo la medición? 5, y chirola. En el segundo segundo, ¿cuánto cayó? 4 por 5, cayó 20, y chirola. Que son los números reales. Porque esto ya dejó de ser 1. Pasó a ser lo que es una constante que se mantiene fijo hasta cierta altura. Después empieza a actuar la ley de gravitación que ustedes ya comenzaron a decir, porque esa ley de gravitación vale mientras esto se mantiene fijo. Lógico que no. A ver, esto cambia a todo punto de altura de la Tierra, pero lo que pasa es que hasta 10.000 metros más o menos es fijo. Después empieza a notarse la diferencia. ¿Eso se lo contaron alguna vez? No, pero siempre me dio la intriga, profe. O sea, ¿hay mayor atracción al centro o menor atracción, superado los 10.000 metros? No, va disminuyendo la gravedad. Ah, claro. Va disminuyendo. A medida que vos te vas saliendo del globo, va disminuyendo con el cuadrado de la distancia la fuerza. O sea, que esa constante no sería relevante ya, si uno quisiera calcular una caída desde ese punto. Desde ese punto ya no la podés calcular, con esto no te sirve. Porque estas ecuaciones horarias sirven para alturas de acá, de donde estamos nosotros, acá abajo. Fíjate una cosa, mirá cómo lo enunció Galileo. Así está escrito en el texto de él. En uno de los textos donde esto se publica por primera vez. Esto lo encuentra en el año 1599 y lo publica recién antes de su muerte, en 1642, que lo publica su amigo después que fallece en prisión. Después lo vamos a contar toda la historia esta. Pero lo interesante de esto, es cómo está escrito esto y cómo varían las magnitudes según Galileo. Jamás Galileo habló de un cuadrado, de una forma parabólica o algo lineal. Esas palabras son todas modernas, son todos anacronismos que hacemos nosotros desde hoy. ¿Me entienden? Eso jamás lo dijo Galileo. No sé si se dan cuenta dónde estamos parados. A ver. Me gustaría que entiendan esto. Me llama la atención que todavía, cuando les pregunté, supongo que no me comprendieron lo que les preguntaba, pero lo interesante de la situación es que siempre la posición sigue la suma de los números impares cuando un objeto cae. Cae en forma libre, que no lo arroje, ¿no? Lo arrojo ya sonó. Ahí tiene velocidad inicial. Lo empujo. Actúan fuerzas. ¿Entienden? Siempre que yo lo deje caer. ¿Se entiende por dónde estamos? Bueno, estas formas de ver los textos antiguos es importante porque es lo que yo le decía de no ser Wii. ¿Se acuerdan? Estábamos discutiendo. Porque, a ver, ¿cómo yo diría hoy en día? La posición es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Pero esto es algo moderno. La velocidad es directamente proporcional a la primera potencia del tiempo. Pero eso jamás lo escribió Galileo. Si vos vas al libro de Galileo, eso no dice el libro de Galileo.
Galileo te va a decir, la posición de un cuerpo en su caída libre recorre la suma de los números impares en función del tiempo. En términos del tiempo, o algo así dice la traducción. ¿Escucharon? ¿Me escuchan? ¿Se entendió? Sí. ¿Se dan cuenta la diferencia entre leer un texto en su contexto, en el contexto que fue escrito, y visto desde ahora? Esto sería lo que estaríamos mostrando Whig anti-Whig. ¿Se acuerdan? Un historiador Whig que diría, pero mira, ¿para qué va a escribir todos esos números si eso es el cuadrado del tiempo? Ya está. Vos fijate qué tarado este Galileo, mirá lo que escribía. Eso sería un juzgador Whig, ¿no? Alguien que te juzga desde el presente. Pero vos tenés que meterte en aquel entonces para comprender por qué sigue esta serie. Porque yo les pregunto algo, por ejemplo. Si esto es cierto lo que hizo Galileo, acá queda una gran incógnita, ¿no? ¿Cómo determinó el tiempo? ¿Con qué midió el tiempo para poder probar esto? Estamos hablando del año 1599. ¿Ustedes piensan que tenía un buen cronómetro? ¿O un detector láser para medir el tiempo? No. Un reloj de arena. ¿Un reloj de arena? ¿A vos te parece que con un reloj de arena podés determinar un segundo? ¿Con una campana, profe? ¿Qué No, midió no. el segundo, por ejemplo? A todos los que hablan al Pepe de Galileo y te dicen esta estupidez que escribió, que cualquiera se puede dar cuenta hoy en día. Claro, anda a tomar el tiempo hoy en día para probar esta ley y vas a ver los errores que cometés. Te lo propongo. ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Lo hicieron alguna vez esto? No. Creo que con el pulso, tomándose el pulso, ¿no? ¿Lo hizo? ¿Con el pulso lo hizo? Tomándose el pulso Yo puede te mandaría ser. Lo a leí medir por ahí. con el pulso. Sí, es cierto, el segundo se medía con el pulso. Pero yo te propongo esto. Hoy en día te doy todas las cosas que tenía Galileo, ese plano que dijeron, todo lo que dijeron, y te digo, tomame, calculame, porque el cociente entre estas dos cosas, ¿no? ¿Qué daría hoy en día? Daría la constante, ¿no? Siempre debería ser una constante este cociente. ¿Cuánto es? 5, y chirola. ¿No? Porque es un medio de la gravedad. ¿No? O sea que 2 veces esto serían los 9,8, ¿no? Yo te doy todos los aparatos de Galileo. Te pido que mida la distancia, si la vas a poder medir bien. La multiplicás por 2, lo dividís por el t cuadrado. Y que me calcules 9,8 así. A ver si lo lográs. Tomando el tiempo con el pulso. Ni con el mejor cronómetro sacás. La otra vez estaba mirando unos pibes que lo hacían ahí en el Joaquín. ¿Sabés cuánto les dio? Con un sensor láser estaban midiendo el tiempo. ¿Escucharon? Sí. ¿Saben cuánto les dio acá? 14, y chirola. Mirá que estaba lejos. Con el mejor sensor del siglo XXI, Galileo en el siglo XVII lo va a sacar con el pulso. Y entonces, Ajá, qué buena idea, ¿no? Que tenés que esperar a que lleguemos a Galileo. Yo te voy a contar las hipótesis que hay sobre esto. Las hipótesis históricas. obvio. Son largas, hay varios historiadores que discuten esto. ¿Se dan cuenta dónde están los problemas históricos cuando uno hace interpretaciones Whig? Acá les puse el mejor ejemplo. ¿Vieron que yo les dije, le voy a poner un lindo ejemplo la semana que viene? Estoy cumpliendo. ¿Se acuerdan que se los dije en el video de la semana pasada? ¿No se acuerdan? Yo me acuerdo de todo lo que les digo, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Les gusta este ejemplo? Es buena la pregunta, ¿eh? Esta ya es una pregunta histórica. A ver los muchachos que dicen ahí abajo, las chicas. Escucho. ¿Alguna opinión, Gabriela? Midiendo el flujo de agua, por ejemplo, que pase en un intervalo. Ah, pero ¿cómo toma el tiempo, no? Sé que Newton había hecho algo así, pero no me acuerdo bien cómo era. Lo vi cuando ¿Cómo era? adolescente. Con el molino lo hizo, ¿no? Vamos a ver, vamos a llegar a Newton también. Ok. Quiero plantear los problemas hoy.
Sería bueno que por ahí alguno vaya buscando todo esto, ¿no? Esto es un buen trabajo histórico, ¿no? A ver qué encuentran. Acá tenemos un problema de Whig, ¿no? De ser Whig o no Whig. Porque ¿cuál sería el contexto? La aritmética de aquel entonces. Fíjense que él usaba toda la aritmética. Ni siquiera álgebra, porque esto sigue los patrones de números, ¿ven? No sé si se dan cuenta. Sí. Patrones numéricos, él habla de patrones numéricos, no habla de fórmulas, cuentas, como ustedes están acostumbrados a ver. Esto es muy importante porque cuando alguien empieza a estudiar física, esto es lo que hace que comprenda a la persona. Y esto sí es real. Estas no son leyes teóricas, estas son leyes empíricas. Este es un buen punto de partida para enseñarle a los muchachos del secundario, si uno lo sabe bien. ¿Se dan cuenta? Sin ser Whig. Planteando todo esto, planteando el contexto histórico, mostrándolo. ¿Entienden lo que les digo? Esto atrapa al otro, ¿eh? Si uno lo hace bien, ¿no? Se puede hacer hasta el experimento y medir en el contexto histórico, no como fórmula para probar y medir y probar la fórmula. No. La fórmula no tiene que ni aparecer. Lo que debería aparecer es la suma de los números impares, que es como realmente se escribió en aquel entonces. ¿Entienden lo que digo? Porque por cada suma uno va encontrando lo que cayó, la distancia recorrida en la caída. Eso es lo que planteó Galileo. No sé si se dan cuenta lo que le estoy diciendo. Si se entiende, ¿no? A ver. Escucho. Y profe, lo del reloj de agua que dice que también usó, eso como era. ¿Reloj de agua? Yo no sabía ni que tenía un reloj de agua, Galileo. Nunca escuché el reloj de agua. No era un reloj, sino que a medida que iba cayendo un plano inclinado que él inventó, se iba Está en el llenando al Museo mismo de tiempo. Florencia. Yo fui al Museo de Florencia. Después le voy a contar Claro. el lío que armé ahí adentro. Se iba llenando a medida que caía, se iba llenando con agua. Se iba llenando con agua. No sé, nunca lo escuché eso. Pero es muy interesante. Vamos a ver lo que pasó. Yo les voy a tirar 3 hipótesis que son las que discutimos todos los años, que están documentadas. O sea, yo lo que les voy a traer son cosas documentadas. Después puede haber un montón de leyendas urbanas, como lo del agua, me parece. Hay mucha leyenda urbana detrás de esto, ¿eh? Pero me gustaría que miren las 3 hipótesis, porque son 3 historiadores muy reconocidos mundialmente que fueron pasando de época en época. Un historiador es del siglo XIX y los otros 2 son del siglo XX, que han estudiado solo a Galileo durante toda su vida y han encontrado toda la documentación de cómo Galileo pudo haber sacado todas las leyes que sacó. Hay hipótesis encontradas, no que todos están de acuerdo, ¿eh? Vamos a ir discutiendo eso. Se dan cuenta que interesante se pone la materia si vamos a discutir estas cosas, ¿no? Pero hay que leer. Hay una teoría que habla sobre que él medía los tiempos a través de las canciones. De las canciones. Que él de las cantaba una canciones. canción. Bueno, otra leyenda. Hay un montón de leyendas de esas. Yo las conozco, pero nunca las saco a relucir porque cuando vean lo que dicen los historiadores, hay un historiador que es Alexandre Coiré, que es de principio del siglo XX. Alexandre Coiré lo pone a Galileo en un plano completamente distinto a como uno lo piensa Galileo al día de hoy. Es muy interesante. Yo tengo los libros de Coiré. ¿Sí? Son 4 libros que habla de Galileo, Coiré. Ya después vamos a hablar de eso. Pero hoy, ¿a qué traje a relucir este problema? Para poner un ejemplo de cómo se hace historiografía Whig. Cómo se hace dentro de lo que es Whig el anacronismo. Esto que yo le acabo de plantear es anacrónico. Porque yo estoy dando un juzgamiento o una interpretación de algo que sucedió en el año 1599 con términos del presente. Usar la T, la B, palabras que se usan hoy, que en aquel entonces no se usaban. Entonces yo ya estoy juzgando y prejuzgando, más todo lo que puedo agregar despectivamente, como a veces se hace.
¿Entienden? Entonces, este es un buen ejemplo para que entiendan eso. Que nos quedó en el tintero la semana pasada, que yo les dije, les voy a poner un ejemplo cuando arranqué. ¿Recuerdan todo eso? No. Creo que no se acuerdan. Muy bien. Eso por un lado. Para terminar, para saber si alguien es Whig o no es Whig, a ver, vamos a ir poniendo algunas conclusiones. Historiografía Whig. ¿Qué dijimos? ¿Cuándo teníamos un historiador Whig? Cuando era anacrónico, que es lo que acabamos de ver, como con el ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Que era rupturista. No, rupturista no es Whig. Lo contrario a rupturista. Lineal es lo contrario a rupturista. ¿Qué es lineal? Vamos a explicar un poquito qué es un... O sea, son 3 características que tiene, y tiene una más. A ver quién me la puede cantar. Que prejuzgaba, ¿verdad? ¿Ser? ¿Cómo? Internalismo. Internalista, claro. Ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Vamos a lineal ahora. Vamos a ver esta primero. Que esta no la vimos todavía. Las dos últimas no las vimos. ¿Qué es un historiador lineal? A ver, ¿con qué les pongo el ejemplo? Les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí cuando entré al colegio secundario. Digamos, escucha, es una linda anécdota. Resulta que la primer clase que tuve en el colegio industrial de Zárate, cuando era colegio industrial, llegó el profesor de historia, primer día de clase. Yo estaba esperando que venga el de matemática y vino el de historia. Y dijo, muy bien. En aquel entonces había que pararse para saludar al profesor. Por ejemplo, Mauricio yo creo que se acuerda y Sergio también, los demás no creo. Y Jessica también, que somos de la misma época. Había que levantarse y quedarse parados. Como me dijeron mis estudiantes la vez pasada. ¿Cómo fue vivir en el siglo pasado? Había que juzgarse. Porque se sintió cuando cambió el siglo, me dijo. Claro, había que dar la reverencia como al juez. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque el Ministerio era de Educación y Justicia. La educación estaba regida por la justicia en la Argentina. Entonces, vos cuando entras a la corte, ¿qué tenés que hacer? Pararte ante el juez. Y el profesor era como así, como una cosa, como si fuera algo judicial, ¿no? Uno entraba al colegio y los alumnos tenían que parar cuando entraba el profesor. Bueno, una vez que nos sentaron, que nos permitieron sentarnos, se sentó el profesor, dijo, muy bien, antes de dictar el programa, que era lo primero que te dictaban, voy a dictar la definición de historia. ¿Escucharon lo que dijo? Entonces dijo algo así como, historia es la narración verídica y cronológica de los acontecimientos del pasado que influyeron en la humanidad. ¿Vieron cómo la aprendí? ¿Saben por qué? Porque a la otra clase había que decírsela y recitársela de memoria. Y al primero que le tocó de decir eso fue a un servidor. Pero ¿saben lo que le pasó al servidor? No la había estudiado. ¿Y qué le hizo el profesor? Se la mandó a escribir 100 veces. Mira cómo se caga de risa Mauricio. Era de esa época, ¿viste? Y después que la escribí casi cuando iba por la 99, cachichiem, aprendí la definición de historia. ¿Escucharon la definición? Es la narración verídica y cronológica, escuchen bien, de los acontecimientos del pasado que influyeron en la humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que uno hace en la historia, según esta definición, va una cosa encadenada a la otra y no podés saltear nada, porque es la narración. ¿Y una narración qué es? Si es historia, no es narrativa. Es una contradicción. Ya la primera palabra empieza mal la definición.
Después es la narración verídica, o sea que solamente los hechos verdaderos son los que entran en la historia. Los falsos, los hechos falsos o los malas interpretaciones o los hechos que no podés dar cuenta, eso no entran. Mirá cómo se ríe Mauricio. O sea, toda la definición, si te la pones a analizar, se cae a pedazos. Porque esa definición contempla la historia como algo que sigue un hecho al otro sin mirar a los costados, o sea, algo lineal. ¿Cómo era mi profesor? Un clásico Whig era mi profesor. Mirá cómo se ríe. ¿Les gustó el ejemplo? Creo que no se lo olvidan más. Se me viene a la mente. Se me viene a la mente la canción de Nito Nevia. De Nito Nevia. Qué bueno. Pero se dan cuenta que es así. Eso es la narración verídica y cronológica de los acontecimientos del pasado que influyeron en la humanidad. Escucha bien. Si hay un acontecimiento que no influyó en la humanidad, no pertenece a la historia. ¿Se dan cuenta? Repetíamos esas cosas. Yo la escribí hasta 100 veces. Me tuve que poner la mano en salmuera después que terminé de escribir la definición de historia. Por supuesto, en mi casa controlaron que fueran 100 veces. No vaya a ser que escriba 98 nada más. Qué tiempos aquellos, ¿no? Yo creo que cuento esto y relata terriblemente la edad. Ahora bien, ¿qué es un historiador lineal? Aquel que tiene anteojera, podríamos decir. Que la historia es una narración de un hecho seguido al otro. La historia no sería para él involucrarse, como yo puse recién el ejemplo, y mirar el contexto donde se escribió esta ley, por ejemplo, de gravitación de Galileo. ¿Cuál era el contexto donde estaba Galileo? No importaba para un historiador lineal el contexto. Porque, ¿cuándo escribe Galileo esto? Porque fíjense, Galileo lo escribe en el año 1599. Y yo les dije que se publicó recién esto en el cuarto libro, que sale publicado después de su muerte, que lo publica su amigo Campanella en la Alemania protestante. ¿Por qué? Porque Galileo no podía publicar ni un Padre Nuestro después que fue a prisión. ¿Se dan cuenta, no? No podía ni nada, no podía hacer nada. Estaba en prisión domiciliaria hasta la muerte. Y como se murió en penitencia, no tuvo santa sepultura, pobre Galileo. Y por supuesto no podía publicar nada, pero escribió el cuarto libro que lo sacaron de la católica Roma y se lo llevaron a la Alemania protestante para publicarlo. Y ahí recién sale publicado en los discursos acerca de dos nuevas ciencias, o los discorsi como se lo conoce al cuarto libro, esta ley que yo les acabo de mostrar. Se dan cuenta que entre 1599, que Galileo gozaba de todos los privilegios del clero, a 1642 que muere, que está en prisión domiciliaria por culpa del clero, pasaron un montón de cosas. O sea que el contexto no puede ser lineal de este hecho. Porque no siguió una cosa un año atrás del otro el problema. Vino un contexto que hizo que en 1599 no salga publicidad y salga casi cuando muere, y sale a publicidad después de su muerte. Se dan cuenta que no podemos estudiar la historia en forma lineal. Este mismo hecho no es lineal en la historia. No fue consecutivo de otro hecho anterior, ni dio lugar a otro hecho posterior, porque Galileo, después que enuncia la caída de los cuerpos, sobre la mecánica de la caída de los cuerpos y temas de mecánica, no trata más. ¿Hasta dónde? Hasta que llega a estudiar de nuevo los discursos acerca de dos nuevas ciencias, que es un tratado de mecánica. Pero entre medio escribió 3 libros que no tienen nada que ver con la mecánica. Se dan cuenta que no es lineal esa historia. O sea que no es una narrativa, como decía la definición de historia de mi profesor.
¿Me siguen lo que estoy explicando? No, el año pasado no lo expliqué con tanto detalle esto. A ver, ¿qué dicen? ¿Se entiende? ¿Se llega a entender? ¿O es muy complicado? El historiador Es información lineal, que no está en los libros. En internet tampoco está esa información. Entonces como que al principio te cuesta asimilarla hasta que más o menos en la cabeza te entra y vos decís, pará, porque esta información es posta. Pero bueno, es como le digo yo, al principio uno hasta que más o menos se sitúa en tiempo, en espacio, cuándo fue y demás, es como que cuesta, pero no es información que vos la busques en Google y te aparezca. no, Ni en ningún lógico. libro tampoco. Pero vos, si vos fijate, suponete que vaya a Wikipedia, viste que está todo en Wiki. ¿A dónde busco tal cosa? En Wikipedia está, fijate, te dicen, viste. Vos vas a Wikipedia y lo que encontrás en Wikipedia es lo que dice cualquier ganso que anda dando vuelta en la educación mundial, podríamos decir ya, ni siquiera Argentina. ¿Por qué? Porque la gente que realmente hace investigaciones de esta naturaleza no son muchos, son muy pocos. Pensá que en Sudamérica, investigaciones antiguas, solamente hay acá en la Universidad de Buenos Aires. O sea, el Departamento de Filología y ese tipo de investigación. No hay otra universidad que tenga eso. Salvo la UNAM en México, que nosotros somos invitados. Por eso yo tengo publicación en la UNAM de esto, lo que yo les decía hoy. Yo estuve casi un año en la UNAM trabajando para el Departamento de Filología en Ciencia Antigua. Así se llamaba el área. Ciencia Antigua. Y yo trabajaba en Física Antigua. ¿Escucharon lo que hacía? Que no existía la física antigua, eso es un anacronismo. ¿Qué existía? La filosofía natural o la física de Aristóteles, como le decía él. ¿Y dónde estudió la física de Aristóteles? Me van a decir, miren, estuve buscándolo mientras hicimos el corte, mientras me tomaba la tacita de café acá en el... Tengo una edición de Gredos de la física de Aristóteles, pero no la puedo encontrar. La semana que viene se las muestro y les voy a leer algunos parágrafos de cómo escribía Aristóteles la caída de los cuerpos. No Galileo, Aristóteles. Porque Aristóteles, ¿qué decía de la caída de los cuerpos? A ver, ¿quién leyó el libro de Boido? ¿Por qué caen los cuerpos? Le preguntaban a Aristóteles. No, ¿Y él perdón que interrumpa la pregunta. Gaby me está comentando que se le cortó la luz, por eso salió. No hay problema, no hay problema. Tiene la grabación, va a tener la grabación. De nuevo, ¿por qué? ¿Qué era lo que le preguntaban a Aristóteles? Porque los cuerpos tienen una naturaleza divina de ir hacia el centro de la Tierra, ¿no? ¿Y qué decía Aristóteles? Era por eso que acabas de decir, que era lo que decía, lo que está escrito en el libro de Boido, era porque buscaban su lugar natural. Era claro. Su naturaleza ir al centro de la Tierra, ¿no? Excelente. Eso, ¿dónde está escrito? Me van a decir. Eso me va a decir, pero está en el libro de Boido. Sí, pero Boido es un historiador del siglo XX, de acá de la Argentina. ¿Él de dónde lo sacó? ¿De dónde sacó esa idea? Del original. ¿Y qué original? ¿Tenemos original de Aristóteles del 343 a.C.? ¿Saben lo único que hay de Aristóteles al día de hoy? Ustedes no sé si estudiaron, después de la muerte de Cristo, que estuvo la invasión de los bárbaros en las penínsulas de donde está el Mediterráneo, donde fue invadido, cuando se invade toda la parte de España, no sé si saben todo eso, que vienen todos los turcos y los árabes. Se produce en Alejandría la quema de la biblioteca. Estaban todos los trabajos de los antiguos. No sé si saben todo eso. ¿Estudiaron historia? La caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Es eso? No, eso todavía falta. El imperio cae en 1492. Con el Conde Drácula cae. Ah, no con los turcos, ¿no? Caen claro, con los turcos caen, pero estamos hablando de la muerte de Cristo, los primeros 10 años después de la muerte de Cristo. Ah, no, mucho antes, sí. ¿Sí? Claro. Estamos en pleno medioevo, casi, entrando al medioevo. Claro. Cuando viene la invasión, donde aparecen un montón de razas raras, como los vascos en España,
que nadie sabe bien de dónde vinieron. En esa época se quemó la biblioteca donde estaba todo eso en Alejandría. Todo ¿Saben el lo saber único? griego. Entonces, ¿qué quedó de Aristóteles? ¿Cómo estamos tan seguros que esos libros que tiene Gredos o los códices de Arquímedes que yo usé son de los originales? Son de los papiros originales, porque papel no había, eran papiros lo que había. ¿De dónde se saca esa información? ¿Nadie se preguntó alguna vez? ¿Entienden lo que pregunto? ¿Saben de dónde sale eso? Por ejemplo, el caso de Aristóteles es un caso muy particular. ¿Saben lo único que hay original de Aristóteles? Lo único que hay original de Aristóteles, que lo recuperaron los dominicos, no, los jesuitas, en el siglo XII, que fue recuperado, que lo encontraron. Después les voy a hablar un poco cómo se encontró, dónde se encontró, pero que se encontró, fueron las notas de clase, o las notas de, en aquel entonces no eran clase, eran la nota de 2 discípulos de Aristóteles que escribían al oído del comentario del maestro. Es como si yo ahora le empezara a dictar cosas a ustedes, o por ejemplo Jessica toma nota de todo lo que yo digo, y de acá a 3000 años aparecen esas notas mías y alguien las encuentra y dice lo que decía Gianfelice. No, es lo que escribió Jessica de lo que yo decía. Andás a ver la interpretación que le dio Jessica a lo que yo dije. Eso es lo único que hay de Aristóteles original en este momento. ¿Y con eso se escribió todo lo que hay de Aristóteles? Sí, con eso se escribió todo lo que hay de Aristóteles. ¿Y cómo se valida esa información? Por el contexto histórico se valida, por no ser lineal, porque si esa información coincide con otros documentos encontrados en la época, con otros documentos que hacen a la época en relación a lo que él hablaba y de lo que él daba cuenta, esa información empieza a tener validez. Es como ahora, es como si de acá a 2000 años Jessica escribe eso y después empiezan a encontrar algún artículo que yo escribí en internet. Andás a ver lo que haya de acá. Capaz internet debe ser una prehistoria de acá a 2000 años. Se mantiene el drive. Está el drive por ahí guardado. Está el drive, encontraron un drive. ¿Qué será eso? El enlace. Claro. Será el papiro de aquel entonces, que soy en aquel entonces, para un futurista del año, qué sé yo, 5000. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es lo que nosotros hacemos con la gente de atrás. Entonces, ¿qué es importante en la historia? No ser lineal. Porque el contexto, no solamente, lineal quiere decir que una cosa no sigue a la otra, pero también es importante el contexto. El contexto, ¿quién te lo da? Poder mirar hacia afuera del hecho, ser externo también al hecho para validar lo que tiene el hecho. Eso es ser externalista. Si vos te centrás en el hecho en sí y no mirás el contexto, nunca vas a poder validar si por ejemplo, los papiros que encontraron en aquel entonces de los discípulos de Aristóteles podía ser algo de lo que realmente dijo Aristóteles. ¿Entienden? Claro. No tiene que ser lineal y no te podés centrar solamente en eso. ¿Entienden esto? Sí, ahora que lo dice usted, sí. Eso es lo que dice el libro de Boido. En el primer capítulo discuten los historiadores al final. Que yo se los mandé a leer, lo primero que les mandé a leer. ¿Qué me dicen? A ver. Vivimos en una gran mentira. ¿Se dan cuenta? No sé si vivís en una gran mentira. Hay datos que son fehacientes. Lo que pasa es que hay que saberse ubicar en esos datos. Por eso yo cuando veo un congreso y empiezan a hablar gansadas, cuando no te dan las fuentes, porque acá hay que dar fuentes, no quién habló, sino las fuentes de donde fueron sacados. La fuente que es lo más cercano al original. Tenemos que saber de dónde viene y de quién viene también. ¿Y de quién viene? Porque eso tiene que ver
con no ser anacrónico, no ser lineal y no ser internalista. Poderse expandir al contexto para ver en ese contexto si lo que dicen otras personas o lo que tienen en su alrededor valida lo que realmente yo quiero mirar. Por ejemplo, el caso que yo quiero saber si esos apuntes que se encontraron de los dos discípulos de Aristóteles eran discípulos de Aristóteles en primer momento. Segundo, lo que dice ahí se puede validar con lo que realmente hizo Aristóteles. ¿Quiénes los descubrieron? ¿Son confiables los que los descubrieron en el siglo XII, en el medioevo, que son jesuitas? Los jesuitas son muy confiables. Si hay alguien que sepa más de ciencia que cualquier científico, son los jesuitas. No agarré un jesuita porque te da vuelta como una media en física. Sin embargo, el jesuita te va a decir que Dios creó el mundo en el 6000 a.C. Aunque de hecho la teoría del Big Bang es como que ratifica la creencia de un Dios, ¿no? Y creo que la fundamenta un monje, me parece. Hay varios. O sea, ¿quién puso esos átomos para que se compriman y se expandan después? Es como que te deja pensando y... pues yo por lo menos mi interpretación. Pero es interesante porque esto no es de ahora con las teorías modernas. Esto viene pasando en toda la historia de la humanidad, como pueden ver. Por eso es interesante ponerse en un contexto y saberse ubicar, que es la idea como vamos a abordar la historia nosotros. No sé si les parece. Es una forma muy diferente a como uno está acostumbrado a estudiar esto, ¿no? Esto está acostumbrado uno a estudiarlo como un cuento. Es una narración verídica y cronológica, ¿no? Eso es un cuento, ¿eh? Sí, Mauricio, creo que querés decir algo, a ver, ¿o no? No, pero estos cuentos nos están contando hace décadas y décadas. O sea, para cambiar esto es muy complicado, o para que nosotros mismos cambiemos. La idea que tenemos es prácticamente desde que nacemos. Claro. Es un poco el adoctrinamiento de la educación, ¿no? Sí. Sí, escucho. Pregunten lo que quieran. Dejo una tiempo consulta. para que reflexionen. O sea que un factor que se puede llegar a tener en cuenta es la influencia de los poderes hegemónicos a la hora de escribir la historia, ¿no? Porque no sé, pienso. Mira, los poderes, sean hegemónicos o no hegemónicos, cuando hay poder de algún lado, es porque no hay cultura. Porque es como dice Marge, ¿viste? Cuando le dice Marge, Homero, me mentiste, le dice. Y Homero le dice, Marge, para mentir hacen falta dos. Uno que mienta y el otro que crea. Sí. Cuando hay poder de un lado es porque el otro le gusta estar sometido también, ¿eh? Ojo el piojo con esto, ¿eh? Claro, sí, desde un punto de vista. Ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Ustedes por qué? Ustedes me van a decir, porque no conocemos los temas. ¿Por qué no reclamaron cuando hay que reclamar, por ejemplo, que les dicten clases? Ni siquiera están pidiendo que sean buenas, pero por lo menos que le dicten clases cuando no se las dictaron. Porque yo sé que muchos profesores no le han dictado clases durante los 2 años estos que pasaron atrás. ¿Por qué no reclamaron? Contra el poder. Poder pelotudo, si es que lo hay, el poder de un directivo de un instituto de este. Si estamos hablando de un poder idiota. Estamos hablando... Pero una cuotita de poder, si querés. No estamos hablando ni siquiera de un poder hegemónico. ¿Por qué no reclamaron? Porque muchas veces uno piensa y dice, ¿y las repercusiones qué pasa? Las repercusiones a veces son malas. O sea, por miedo. Aunque no parezca. Sobre todo cuando no hay alianzas que puedan combatir ante ese poder, ¿no? O sea, por miedo. Implícitamente. Todo se resume en una sola palabra, miedo. O cagón.
Miedo. Ponele miedo. Yo te lo hago más simple. Yo te uso una sola palabra para todo eso. Te lo resumo en una sola palabra. Miedo es. Ahora bien, ¿se podría haber hecho algo? Ahora pongamos un potencial simple como verbo. Se podría. Claro que sí. Porque ese miedo está infundado. No tiene fundamentos. Yo Estamos hablando de reformo la algo frase que chiquito. dijo usted recién, ¿no? Y dice, ¿Cómo? para una acción tiene que haber alguien que incite la acción y alguien que lo escuche. Y si del otro lado nunca te van a escuchar, ahí se hace complica Claro, más. pero hay que ver Claro, dónde tal cual. claro, pero hay que ver dónde se presenta la acción. Cuando uno no tiene claro el conocimiento de dónde tiene que presentar las cosas, la acción se diluye. Si a mí me está pegando este y yo me voy a quejar con el otro, es porque el otro Entonces, debería que tener injerencia sobre en el este. en el resumen de por qué no se hizo nada, no solo tiene que estar el miedo, que es lo que hubo, por decirlo, sino aparte la ignorancia, de no saber dónde o cómo. Exacto. Ese es el otro problema. Y yo le tengo más miedo a ese problema que al miedo en sí. Porque el miedo en sí se puede justificar de alguna manera, el otro no. Yo nunca justifico la ignorancia. Nunca. Fíjense que hasta la ley la pena. La ignorancia no es defensa. ¿Sabían eso? Si vos matás a alguien y te juzgan y vas a decir, yo no sabía que no se podía matar, eso no te libera de haberlo matado. ¿Está? En un país normal, no estamos hablando en este, ¿no? Profe, ¿y la falta de medios quizá para hacer algo al respecto influye también? Pregunto, desde mi ignorancia. Influye relativamente. Relativamente de cómo uno quiere hacer las cosas. Por eso cuando ustedes me dicen, porque esto a qué vino, a cuenta de qué vino, de cómo uno tiene, de cómo se tiene que posicionar cuando uno imparte algo o busca una solución de algún problema en forma histórica y que le están faltando herramientas porque les cuentan mentiras, pero es como yo les vuelvo a decir, para mentiras hacen falta dos siempre. Es lo que dice Homero Simpson, más claro no te lo pudo decir, parece un chiste, lo dijo como un chiste, pero es una gran verdad. Y a mí me molesta que yo no perdono nunca. Siempre el conocimiento de alguna manera se puede adquirir si uno tiene interés, porque si no es muy cómodo. Y estos lo vamos a ver mucho en la historia, muchísimo lo vamos a ver. En la historia de Galileo está lleno de estos personajes, pero no solamente en la de Galileo. En varias historias que vamos a tocar tienen estas repercusiones. Por eso es importante salirse de esa anteojera que da la historiografía Whig y pensar linealmente. Hay otro ejemplo muy interesante en la historia de no hace mucho tiempo, que es todo el mundo que habla de la liberación comunista del Che Guevara. Pero el Che Guevara, ¿saben qué era? ¿Saben cómo se llamaba? Che Guevara Lynch. ¿Quién eran los Lynch? Los terratenientes. Una familia sumamente poderosa. Poderosa. Y él me venía a hablar de, claro, vivo como capitalista, pero a vos te mando a vivir como comunista. Claro, un hippie con los dedos. Profe, eso siempre me llamó la atención, que todos los revolucionarios eran de descendencia aristócrata, ¿no? Por ejemplo. Pero no te vayas más lejos. Andate acá a la capital y andá a mirar quiénes son los que hacen despelote. Todos comen todos los días muy bien. No hay ninguno que viva como dicen. ¿Qué hace que empaticen con el resto, profe? Con gente que quizá ni conocen ni saben lo que es pasar hambre, ¿no? Exacto. Porque para pasar hambre, para poder hablar, tenés que saber, tenés que haberlo vivido o sentido, o te tiene que haber tocado muy de cerca. Si no, no lo comprendés. Y esa gente está lejos de todo eso. La historia de Galileo muestra mucho esto, porque Galileo empieza muy pobre. Galileo se tiene que hacer cargo de sus 6 hermanos cuando muere el padre y no tiene un mango. Pero al toque de suerte que tuvo, que ya vamos a hablar del toque de suerte que tuvo, él la ayudó a la suerte. Después se metió él solo la cadena al cuello.
Pero el toque de suerte que tuvo, la historia de Galileo, el contexto de Galileo, vamos a mostrar un Galileo que es completo, lo vamos a abordar de algo completamente externalista y no lineal, rupturista, vamos a romper adentro de las estructuras de cómo fue la vida de Galileo, para poder comprender lo que hizo, no para contar un cuento, una narración, como dice la definición de historia del profesor ese que me la hizo escribir 100 veces. ¿Entienden? Sí. Porque hay que irrumpir en la estructura de lo que hizo él realmente. Esas son las posiciones que yo quiero que empecemos a mirar, como ser lo que más se pueda anti-Wii. Por supuesto que siempre vamos a caer en algo Wii, siempre. Cuando no hagamos una cosa vamos a hacer otra y siempre algo Wii vamos a caer. Porque eso no te podés desligar porque vivís en el presente. Claro. O sea, tu propia existencia te hace hacer ya algo de Wii. ¿Entienden? Y estos ejemplos que yo les puse de la modernidad, de cualquier otro ejemplo que podamos buscar, de cómo abordar los temas históricos, es lo que nos pasa. Porque no comprendemos cómo tenemos que tocar estas cosas. ¿O ustedes no se dieron cuenta que la gente que se dedica a la historia, ¿ustedes conocen algún historiador que se haya dedicado a la rama de la historia de la física o historia de la ciencia en general, que no venga de la ciencia, que venga solamente de la historia? ¿Argentino? O mundial. Mundial. No, los viejos quizás, ¿no? Karl Popper era historiador de la ciencia. Era historiador y epistemólogo, pero también era físico. Epistemólogo, ¿no? Claro. Eran físicos todos ellos, claro. Si vas a Mario Bunge era físico. Si vas a Klimovsky era matemático. No matemático. Felleran también. ¿Cómo? Felleran, algo así. La pronunciación no la sé. Pero Paul Felleran creo que era un inglés, me parece. Todos la gente que hizo historia de la ciencia nunca vino de la rama de la historia, vino de la rama de la ciencia. Todos eran físicos y después matemáticos. Toda la gente que hizo historia de la ciencia. Si vos vas a la carrera de historia, fíjate si cursan historia de la ciencia. Ni siquiera como claro. Porque para hacer historia de la ciencia, lo primero que tenés que saber es ciencia. Ciencia. Claro, es lógico, sí. Por eso la historia de la ciencia, por ejemplo, para encontrar un profesor que dicte este tipo de materias, como la que yo le estoy dictando a ustedes, costó. Por ejemplo, yo de dónde vengo, de la rama de la ciencia también. Claro. Y hago historia de la física, o hice historia de la ciencia, pero por hobby. O sea, esto viene por algo paralelo, porque te dedicaste aparte o hiciste algo aparte después de haber hecho ciencia. Si no, no se puede hacer. Por eso le estoy diciendo que lo importante acá no es contar un cuento, es ver cómo se gestaron las ideas, que ese va a ser el objetivo en esta primera etapa. Cómo se gestaron las ideas de la física en la historia, para darle ese contexto anti-Wii. ¿Entienden? 2 clases le dediqué al objetivo y a comprender cómo abordar la historia. ¿Se dieron cuenta? Con muchos ejemplos les puse. Porque me parece que es importante, porque me dijeron que cuando leyeron lo de Wii, del libro de Boido, no lo comprendieron bien. Entonces, por eso puse muchos ejemplos. Y me leyeron, tenían para hoy el primer capítulo, ¿no? Pero lo vamos a dejar para la semana que viene ya. Para el que no lo pudo terminar de leer, lo pueda leer tranquilo. El primer capítulo es Aristóteles. Vamos a desarrollar todo Aristóteles la semana que viene, pero me gustaría que lo lean porque les quiero ir haciendo preguntas y vamos dialogando, no que no hable yo solo. Interactuamos. Interactuamos, claro, pero quiero que lo lean primero y lo tienen que leer bien. O sea, leerlo 1 o 2 veces para retener un poco algunas cosas que son importantes. Lo más importante de Aristóteles es la cosmología. O sea, la cosmología la tienen que manejar bien. La cosmología y la parte de la física sobre la Tierra. Eso es lo que quiero que miren. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Lo van a hacer? ¿Me van a mandar algunos problemas de teórica y me van a leer esto? Pues está pidiendo mucho ya. No, es poquito. Si vos supieras lo que yo pedía antes. Lo que pasa es que yo trabajo a la par de ustedes, no sé si se dieron cuenta. Sí, pero... Yo leo con ustedes, pues yo tampoco me acuerdo de todo. Y más viejo vengo, más te olvidás. Profe, una consulta.
Me Dime. quedé pensando en esto de los profesores epistemólogos que usted mencionaba. Sí. La falta de los mismos también se puede llegar a deber a que haya una falta de enciclopedismo, porque quizá hoy en día las carreras están bien marcadas y se estudia directamente a un sector en específico. O si estudias física, no estudias humanística, y si estudias humanística, no estudias nada relacionado a lo... Son todas estupideces, porque cada vez hay más especialistas, ¿viste? Y cada vez menos Claro, especialistas. eso. Todo están. Pero bueno, sí, un poco de eso. ¿Y eso es malo o positivo? Yo considero que el conocimiento es uno solo. Sí, sí. Pero sí, hay cosas que habría que... Lo que pasa es que yo la división no la hago ahí. Entre humanidades, lo hago entre estupideces y cosas y conocimiento serio. Dentro del conocimiento serio podemos distinguir lo que es científico de lo que no lo es. Pero dentro de lo que no es científico no quiere decir que el conocimiento no sea serio. Después hay estupideces que se llevaron al extremo, que eso lo vamos a discutir también cuando empecemos la parte de epistemología. Pero sí, algo de lo que decís hay, es cierto. Es cierto eso que planteas. Porque acá hay en el mundo debe ser, ¿no? Tema, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que es acá y en el mundo o solo en Argentina? Eso es mundial, sí, es mundial. Ah. Más aún, depende de los países. Por ejemplo, los países que se están alejando de todas estas pavadas que andan dando vueltas del 60 para adelante, que son los países nórdicos en Europa, en Occidente estamos hablando. En Oriente casi ni se tocan esas cosas porque saben que no funciona, son todas pavadas. Pero en Occidente, los países nórdicos como Finlandia, Suecia, que se están alejando de todo esto y algunos que ni siquiera lo han tocado, le está yendo muy bien económicamente y educativamente. ¿Sí? La gente tiene mucha instrucción y eso ha mejorado mucho la calidad de vida de la gente. Claro. Porque están calificados para trabajar y el trabajo lo desarrollan con mucha eficiencia y necesitan menos horas para trabajar y tienen más horas para el esparcimiento y para dormir, lo cual hace que la gente se sienta mejor todavía. ¿Entienden? En definitiva, reditúa en una mejor calidad de vida, baja la cantidad de gente enferma, necesitas menos médicos, menos situación medicinal y claro, la gente vive de otra manera. Eso es lo que está pasando. Pero algo de lo que ustedes plantean es cierto. Pero yo la línea después les voy a decir dónde yo la pongo, que sigo mucho la idea de Mario Bunge, pero también lo que estás planteando es cierto, hay mucha controversia ahí. Y vamos a ver por qué se llegó a ese punto también, eso lo vamos a tocar. Es un tema que vamos a tocar en la parte de epistemología, porque es un problema que toca casi de lleno a la física, como está planteada en este momento. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita que quieran. Por hoy ya cerramos, ¿eh? Así pueden terminar de leer el primer capítulo. Y ahora creo que quedó claro lo de Whig, anti-Whig, ¿no? A ver. Sí, genial, profe. Una consulta, la última. ¿Puede que existan filósofos Whig también? Sí, totalmente. Eso de pararse en el contexto y todo eso es genial. Historiadores Whig. Yo tengo los 4 libros de Sarton, que los tengo acá. Mañana se los voy a bajar, la próxima semana les voy a mostrar un par de libros. Es un gran historiador, Sarton, pero es totalmente Whig. Él es lineal. Los libros son 4 tomos y están escritos en forma lineal. Hace muchas referencias juzgando la terminología del pasado con el presente. Si uno lo mira, hace mucho anacronismo. Pero la información que tiene es de primera. Entonces me van a decir, ¿y qué son malos los libros? No, son excelentes. Porque uno puede sacar la información y olvidarse de las cosas que dice siendo Whig. ¿Entienden? Porque la información es de primera, los datos que tiene son de primera. ¿De dónde ha sacado la información? Fue uno de los recopiladores mejores que hubo en Sudamérica. Ahora, yo estoy de acuerdo como él imparte el conocimiento histórico a darlo a conocer en forma Whig. No estoy de acuerdo, pero bueno, son posiciones también. Recuerden que estas son posturas. Alguien lineal no es que sea malo. Alguien anacrónico no es que sea malo. Hace eso. Vos lo podés considerar bueno o malo, pero queda a criterio de cada uno. ¿Sí? Lo importante es no decir
sobre un hecho algo que no es cierto, sino dar las interpretaciones de los historiadores que fueron tratando ese hecho y buscar los historiadores serios que dieron cuenta de las fuentes de ese hecho. Lo que pasa es que una persona Whig es más compleja, totalmente un Whig fuerte, podríamos decir. Es muy complejo que pueda dar cuenta de un contexto donde se gestó, por ejemplo, el caso de la caída de los cuerpos que estábamos hablando, que se escribe en el año que Galileo la trata, en el año 1599, donde hay unas referencias en Pisa, y después se publica recién en el año, o sea, se escribe, o sea, se pone en un libro que se publica después de su muerte, después de 1642. ¿Por qué ese tema se toca tanto tiempo después, ese contexto en el cual está? Y bueno, un historiador lineal, eso no le da importancia. Es natural, es aleatorio para él. No es que una cosa tiene injerencia sobre la otra. Para un historiador anti-Whig, como queremos tratar de tocarlo nosotros, sí tiene importancia. Porque por algo se gestó en tal momento y se dio a conocer y se volvió a tratar o se volvió a recopilar o se volvió a reconsiderar tantos años después. ¿Entienden lo que pasa? Eso es importante. Porque hay un montón de ideas que están en el camino ahí que dieron origen a nuevas teorías, a nuevos conocimientos. Entre esas ideas está la ley de inercia. ¿Se ubican como cuál es la... según lo que ustedes me preguntan, ¿no? Sí, ¿Vamos a tratar esto? ¿Sí? Muy bien. A ver si... Sí, escucho. Te hago una pregunta. Estaba chequeando los archivos que bajé y no estoy encontrando el libro de Boedo. Boedo. Está ahí. Entra a mi drive. Está en historia de Hay dos drive. En la parte de historia. Está en mi drive, pero está en sitio. Está en sitio porque está en el drive. No está en archivos. Perfecto. Porque yo tengo todos los archivos de archivos. Voy a sitios. Claro. Listo, profe. En sitios no lo vas a poder bajar, pero desde sitios, si lo querés bajar. Si no, entra en mi drive. Yo ya les di autorización a todos para que entren. Les mandé les habilité la... Claro, porque hubo cosas que chusmeé desde el teléfono, porque a veces tengo tiempo muerto en la escuela y entro desde ahí. Y otras cosas las había hecho en la compu. Entonces, ahora entré a mi carpeta de cuarto del profesorado y busqué y estaba viendo los archivos que tenía. Perfecto. Y digo yo, pero de lo que está hablando eso no lo vi. Y fui a... Ahora vuelvo a entrar entonces. Está. Cualquier cosa me mandan un correo y yo les vuelvo a decir dónde están. Yo hoy expliqué, cuando veas este video vas a ver dónde están todas las cosas porque lo puse la plataforma de ustedes para mostrarles dónde están, porque muchos no los encuentran. Entonces ya, y aparte les comento algo a los que entraron tarde, vieron que la semana pasada los borraron de un plumazo a todos. Yo los volví a cargar y lo puse de una manera que esperemos no los saquen más. Esperemos que no se metan ahí donde los metí. Así que creo que hasta ahora viene todo bien, así que bueno. Claro, sí, porque volvimos a usar el usuario que teníamos el año pasado. Claro, yo les volví a poner ese usuario para que no tengan ninguna dificultad. ¿Está? Sí, profe, porque eso muchas tiene gracias. una seguridad que no tenía el otro, que me la pasaron. Así que bueno, después les comento con más detalles si quieren saber, para que estén tranquilos de que no va a ser difícil que lo saquen ahora de donde están. Así que bueno. Bueno, gente, ¿alguna otra consulta que haya quedado? Nos estamos yendo, ¿eh? No, todo claro, profe. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Voy esperando que vayan mandando a medida que van estudiando un problema o dos cada uno al Buenos Aires BUE y leer esto para discutir la semana que viene, ¿eh? Primer capítulo de Boedo. Y el que tiene gana por ahí empezar a leer el segundo, que ya leyó el primero y se aburrió. Pero vamos a tocar principalmente Aristóteles la semana que viene. Después les voy a recomendar algunas otras cositas más que tengo de Aristóteles para que miren. Hay dos apuntes por ahí de Aristóteles en los archivos, mírenlos también. Bárbaro. ¿Sí? Nos estamos yendo.
Hasta la semana Será que hasta viene, la profe. próxima. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe. que Hasta viene. luego, nos vemos. Hasta luego.